Buenas noches, mi nombre es Germán Salom y estas son las respuestas del parcial de cinemática. Me tocaron los ejercicios 5 de los ejercicios conceptuales y el punto 3 de los ejercicios de problemas. Entonces, el punto 5 de conceptuales dice: un bloque se conecta a un resorte que está suspendido del techo. Si supone que el bloque se pone en movimiento vertical y se ignora la resistencia del aire, describa las transformaciones de energía que se presentan dentro del sistema, que consiste en el bloque, la tierra y el resorte. Entonces, sabemos que para hallar la energía elástica utilizamos la fórmula 1 medio por la masa del objeto por la velocidad de este al cuadrado más la masa del objeto por la gravedad por la posición del objeto más 1 medio por la constante del resorte por la posición del objeto al cuadrado. Teniendo esto en cuenta, entonces vamos a tomarlo cuando está en la posición inicial, cuando se estira y cuando vuelve a la posición inicial. Cuando está en la posición inicial, podemos mirar. Está en posición inicial, quiere decir que su velocidad es 0. Por ende, este término se convierte en 0. De igual manera, como está en la posición inicial y teniendo en cuenta que parte desde el punto 0 en y, entonces este término también sería 0. Y por ende, como acá también está la posición, sería también 0. Eso nos queda que la energía elástica en la posición inicial es 0. Cuando se estira totalmente, nos quedaría la velocidad. Cuando se estira totalmente, digamos que llega a su punto máximo, es decir que la velocidad también sería 0. Por ende este término quedaría 0. Y acá nos quedaría la masa del objeto por la gravedad por la posición. En este caso, como vemos en este pequeño diagrama, como está bajando, quiere decir que la posición va a ser negativa. Por ende, nos quedaría menos la masa por la gravedad por la posición del objeto. Y luego a eso sería, en la operación, en la fórmula, le sumamos 1 medio por la constante del resorte por la posición al cuadrado. En este caso nos quedaría, acá es más 1 medio por la constante del resorte por la posición al cuadrado. Y esa sería la fórmula para hallar cuando el resorte está totalmente estirado. Y luego cuando el resorte vuelve a su posición inicial, pues su energía elástica vuelve a ser 0. Ahora, el punto siguiente es el punto 3, el cual dice lo siguiente. Un barril cuya masa es de 22 kilogramos se desliza hacia abajo por una rampa. La rampa tiene 3 metros de largo y está elevada en un ángulo de 20 grados con respecto al suelo. La caja parte del reposo en lo alto y durante su movimiento experimenta una fuerza de fricción constante de 7.5 newtons de magnitud. Determine cuánta energía mecánica se pierde en el proceso y con qué rapidez llega la caja al final de la rampa. Entonces, tenemos que el trabajo neto es igual al trabajo gravitacional más el trabajo de otras fuerzas. Y esto tiene la siguiente fórmula. 1 medio por la masa por la velocidad final al cuadrado del objeto más la masa por la gravedad por la posición final del objeto en el eje Y, podría decirse, es igual a 1 medio por la masa por la velocidad inicial del objeto más la masa por la gravedad por la posición inicial del objeto en Y, en el eje Y, más el trabajo de las otras fuerzas. Entonces, lo primero que hice fue, digamos que escribir los valores que me dan. Entonces, la masa del objeto es 22 kilogramos, el tamaño de la rampa es 3 metros de largo y la fuerza de fricción es de 7.5 newtons. Acá hice un pequeño bosquejo, por decirlo de alguna manera. Entonces, tenemos la plataforma, está inclinada a 20 grados, el objeto está desde la parte de arriba, inicia en la parte de arriba, la plataforma mide 3 metros y como empieza desde el reposo, su velocidad inicial es 0. Y bueno, para hallar este valor de acá, lo que hice fue
la operación seno de alfa pues, es igual al cateto puesto sobre la hipotenusa y simplemente despejé esa fórmula. Me quedaría que y inicial, que en este caso pues es el cateto puesto, es igual a 3, que es la hipotenusa, por el seno de 20. Eso me da 1,02 metros aproximadamente. Ahora, teniendo estos valores, voy de una a mirar, digamos, qué valores en la ecuación se convierten en 0. Entonces, 1/2 por la masa del objeto por su velocidad final, que pues es uno de los requisitos que me piden encontrar en el ejercicio, más la masa por la gravedad por la posición final del objeto en el eje Y. En este caso la posición final va a ser cuando el objeto llegue a la parte de abajo, eso quiere decir cuando el objeto esté en el punto 0 en Y, eso quiere decir que este término se convierte en 0. Eso es igual a 1/2 por la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Como sabemos, la velocidad inicial es 0, por ende este término también se convierte en 0. Más la masa por la gravedad por la posición inicial en Y, más el trabajo de las otras fuerzas. Y me quedaría esto. Ahora, simplemente reemplazando, tendríamos 1/2 por la masa, que es 22 kilogramos, por la velocidad final al cuadrado, que me toca hallarla. Esto es igual a 22 kilogramos, que es la masa, por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es la gravedad, por 1,2 metros, que es la posición en Y. La posición inicial, desde donde parte el cubo. Más 7,5 newtons, que es la fuerza de fricción, por 3 metros, que es la distancia, por el coseno de 180, que es el ángulo que forman las dos, por decirlo así, fuerzas. Entonces, esto me quedaría 11 kilogramos por la velocidad final al cuadrado es igual a, solucionando todos estos, me quedaría 220 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y solucionando todo esto de acá me quedaría menos 22,5 kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Ahora, velocidad final, ahora despejamos velocidad final, que es lo que me toca hallar. Velocidad final al cuadrado es igual a, haciendo esta operación, 220 kilogramos metro cuadrado sobre segundo cuadrado menos 22,5 kilogramos por metro cuadrado segundo cuadrado, me da 197,5 kilogramos metro cuadrado sobre segundo cuadrado sobre 11 kilogramos. Ahora, cabe recalcar que esto está al cuadrado, entonces pues saco raíz y me quedaría que la velocidad final es igual a 197,5 kilogramos metro cuadrado segundo cuadrado sobre 11 kilogramos y pues la raíz de eso. Y su resultado final, haciendo esta operación, nos quedaría que la velocidad final es igual a 4,23 metros sobre segundos. Aproximadamente. Listo. La segunda parte de este ejercicio es hallar cuánta energía mecánica se ha perdido en el proceso. Ahora, teniendo en cuenta que para hallar la energía mecánica tenemos la ecuación 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado más la masa del objeto por la gravedad por la posición del objeto, tendríamos, bueno, acá es posición del objeto, ponemos esta F y listo. Tendríamos energía mecánica inicial nos daría, sabemos que pues esta operación acá nos dio 0, más masa por gravedad por la posición inicial en Y. Entonces, reemplazando los términos, nos quedaría que masa es 22 kilogramos, gravedad es 9,8 metros por segundo cuadrado y la posición es 1,2 metros.
Hacemos la respectiva multiplicación y eso nos da 220 joules. Ahora, hallamos la energía mecánica final. Lo mismo, como vimos en la operación pasada, este término de acá nos queda 0 y solamente tendríamos un medio por la masa por la velocidad final al cuadrado. Reemplazando nos quedaría un medio por 22 kilogramos, que es la masa, por 4,23 metros sobre segundos al cuadrado. Todo eso al cuadrado. Y eso nos quedaría 11 kilogramos por 17,89 metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y eso es igual a, haciendo la operación correspondiente a la multiplicación, nos quedaría que eso es igual a 196,79 joules. Ahora, para hallar la energía mecánica perdida, simplemente restamos la energía mecánica inicial con la energía mecánica final. Y eso nos daría que la energía mecánica perdida es de 23,21 joules. Y eso sería todo. Gracias.